Mire, ayer tuvimos también conocimiento de que la Comisión Permanente del Comité de Empresa presenta este escrito quejándose de la situación de los trabajadores por no haber recibido el pago de sus salarios. Es la primera vez, y yo soy el más veterano de los concejales en la Corporación Municipal de Boiro, que ha sucedido esto. Nunca el Comité de Empresa había presentado una queja por la tardanza en el pago de sus salarios. El señor alcalde, como tiene sueldo millonario, junto con sus compañeros con dedicación exclusiva, consideran que los trabajadores pueden hacer frente y pueden esperar el tiempo que haga falta para cobrar sus salarios. Pues no, mire, no es así. Hay gente que tiene hipotecas, que tiene tarjetas de crédito y que tienen que hacer frente a esos pagos. Dende o PP sinalan que este episodio é un exemplo máis do caos de xestión por parte do actual equipo de goberno e exixen responsabilidades por esta situación. Se demuestra la situación de caos en la gestión por parte del señor Martiño y sus concejales y espero que tenga la misma agilidad para reprender a la concejala de personal por esta falta y por este retraso en el pago. Es necesario que el señor alcalde, si tiene una concejal de personal que no está a la altura, o que la cese o que le dé la responsabilidad del personal a otro concejal. No le voy a decir que lo tome él porque entonces creo que empeoraríamos, pero bueno, es lamentable lo que está sucediendo. Fontes consultadas por esta redacción informaron de que a situación xa está resolta e os traballadores xa percibiron a súa nómina correspondente.